al Espíritu Santo. Cierto. En la mañana amanece y ni siquiera le decimos buenos días, Espíritu Santo. Él ha estado con nosotros toda la noche cuidándonos, guardándonos de aquella acechanza del enemigo, porque el enemigo no es astuto. Cuando nosotros estamos dormidos, el enemigo puede hacer con nosotros lo que él quiera, pero el Espíritu Santo está sentadito ahí a la par de nosotros, cuidándonos, guardándonos, viéndonos que no nos pase nada, para que al amanecer podamos abrir nuestros ojos nuevamente. Así es, Padre. El Señor es tan lindo y bello. Estamos lo que estamos porque el Señor quiere que así sea. Amén. Sabemos de que muchos tenemos ocupaciones, muchos tenemos quehaceres en nuestro cotidiano vivir, en nuestro diario vivir, pero el Señor conoce nuestros corazones y Él sabe las necesidades que tenemos de venir a buscar de su presencia, de venir a escuchar esa palabra, de venir a escuchar esa palabra viva, esa palabra de fe, esa palabra que nos llena constantemente. Hay dos situaciones. Una es que nosotros oramos y otra es que nosotros clamamos. Amén. Cuando oramos, oramos en la presencia de Dios, del Espíritu Santo. Pero cuando clamamos, ¿a quién le clamamos? Le clamamos a Dios y al Espíritu Santo también, porque la presencia de Él está en todo lugar. Él es omnipresente, como puede estar aquí, puede estar en otro lugar donde nosotros le estemos clamando. Solo basta que nosotros le abramos esa puerta y ese corazón para poder sentir esa presencia del Señor. Sí, amén. Para poder sentir de su amor. Así como veo que está aquí ahorita Ministerio Altar de Adoración, ¿qué sucedería si el Padre dijera en este momento a cualquiera de nosotros: vayan y proclamen que dentro de 40 días, si no se arrepienten, si no enderezan sus caminos, si no buscan de mi presencia, si no buscan un lugar donde poderse estar congregando, lo voy a hacer desaparecer de la faz de la tierra? Santo. ¿Lo haríamos? Amén. Amén. Lo haríamos, iríamos a cualquier lugar que fuese, Amén. a cualquier lugar, Sí. porque el Señor así es. Así como estamos ahorita, que vemos 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, pongámosle que vemos 15. Cuando Dios le dijo a Abraham que iba a destruir Sodoma y Gomorra, él empezó a cuestionar a Dios y le dijo: Señor, si 50 justos hubieran, lo destruirías. Por 50 justos que hubieran, no lo destruiría. Por 20, Señor. Por 10. Por 5. Si hubieran 5 justos, como decía mi hija en el culto anterior en su prédica, somos justos. Y le decía el Señor: si 5 justos hubieran, no destruiría Sodoma y Gomorra. Y tuvo tan gran miedo Abraham que le dijo: si un justo hubiera, lo destruirías. Si un justo nada más hubiera, no lo destruiría. ¿Qué significa? Que no había ningún justo en esa tierra. Sí, amén. No había un justo como para que Dios detuviera de destruir ese lugar. Sí, amén. Y así esta noche el Señor a mí me ha puesto que les hable de ese profeta. Ese profeta escogido por Dios, que le dio una orden, no le pidió, le dio una orden y le dijo: ven a tal lugar y proclama que dentro de 40 días voy a destruir Nínive. Nínive hoy es la ciudad de Asiria, que está en el lejano oriente. Pero él, por desobediente, porque eran enemigos de él, los ninivitas, no hizo caso a la orden que Dios le había dado. Tuvo que sufrir un montón de acontecimientos, como el milagro que Dios hizo. Cuando yo les decía que tenemos que estar dispuestos a estar en la presencia del Señor, Dios, cuando Jonás fue lanzado al mar, dispuso él en su corazón que no lo iba a dejar morir.
A pesar de que él decía, soy su profeta, dijo Jonás. Y después les dice a los que estaban en el barco, fui su profeta. Y lo lanzan al mar. Pero Dios no permitió que se ahogara. Él dispuso un pez para que se lo tragase. No sabemos si fue un pez grandísimo. Un tiburón no puede haber sido porque lo hubiera devorado. Tiene que haber sido un pez grandísimo, porque imagínense el tamaño que nosotros tenemos, un cuerpo, para que se lo haya tragado y lo haya tenido 3 días y 3 noches dentro de su vientre ese pez. ¿Cómo se debe haber sentido el pobre Jonás? Sí, amén, abatido. Dice que le entraba agua, que le entraban algas y con todas las ligas y el jugo del estómago del pez. Pero ahí estaba él, ¿por qué? Por desobediencia, por no obedecer una orden que Dios le había dado. Sí, amén. Así que vámonos a la palabra, busquemos en el libro de Jonás, capítulo 1, versículo 1 al 3. Así dice el nombre, Jonás. Jonás Jonás. Jonás. está antes de Miqueas, Habacuc, ya casi llegando al nuevo evangelio. Solo son 4 capítulos de Jonás, al cual a él mismo se le atribuye la escritura de este libro, que fue un relato que él dio de todo lo que le aconteció cuando Yahvé le hizo ver a él la necesidad que tenía de ir a ese lugar para que todas esas almas no se perdieran. El libro de Jonás, capítulo 1, versículo 1 al 3. Me dicen un fuerte amén cuando lo tengan, hermano. Amén. Nos ponemos de pie en reverencia a la palabra del Señor. Jonás, De mi Biblia le salió Jonás. sacó ahí por la página 669, 670. Antes de Miqueas, 3 libros antes del Evangelio de Mateo. Jonás capítulo 1, versículo 1 al 3. Y su palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y dice así: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su mal delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Amén y amén. Nos podemos sentar, hermanos. Gracias, Padre bendito, Padre precioso. Gracias por darme esta palabra, que seas tú hablando. Usa, Señor, mi boca para que puedas hablar, Señor, para que podamos entender que si no estamos aquí, Señor, tú nos vas a hacer ese llamado para que vengamos a tu presencia, porque a tus oídos, Señor, puede estar llegando ese clamor, Señor, de que no estamos haciendo lo que a ti te agrada, Señor, pero tú nos vas a traer, Señor, aunque sea del pelo, pero nos vas a traer a este lugar, Señor Jesús. Gracias, Padre bendito, Padre precioso, te alabamos y te glorificamos y te decimos amén y amén, Señor. Como les explicaba al principio, hermano, el Señor es misericordioso y compasivo. Cierto. Cuando decidimos nosotros tomar otro camino, déjenme decirle que el tema que yo le he puesto a esta prédica es: cuando decidimos tomar otro camino, pero tenemos un Dios misericordioso y compasivo. Sí, amén. Cuando Jehová mandó a decirle a Jonás que fuese a Nínive y que pregonara, dice, que pregonara contra ella, porque había subido su mal delante de él. Pero Jonás no fue obediente. Él tomó la decisión mejor de tomar una nave. Dice que llegó a Jope, tomó esa nave, pagó su pasaje para irse a Tarsis. Dice que Nínive estaba como a unos 9.900 kilómetros aproximadamente, y Tarsis estaba a 4.000 kilómetros, casi la otra parte del mundo donde él se había ido. Pero ¿qué aconteció?
que cuando él iba en esa nave, se aconteció una tormenta. Y todos los marineros se preguntaban de que por qué esa tormenta. Y preguntan, ¿dónde está el polizonte? Que era Jonás. Y baja el capitán de la nave y le encuentra dormido y le dice, levántate, Aragán. Levántate y clama a tu Dios para que cese esta tormenta, porque dice que la nave se movía como que era una hoja rasca. Una hoja rasca es como que veamos una hoja de esta seca, que el viento la mueve para allá y para acá. Así dice que movía esa nave. Cuando él subió, él le dijo, es por culpa mía, le dijo, que Jehová, Padre, le dice, el que hizo la tierra seca, el que hizo los cielos, el que hizo el mar, por culpa mía él está provocando esto. Y en su palabra dice de que ellos echaron a suerte para ver si lo que Jonás les decía era cierto, porque le preguntaron que de dónde era él. Le dijo que era hebreo. Y ahí es donde le dice, soy, le dice, profeta de Jehová. Y le dice, fui su profeta, le dice, para que cese esta tormenta y esa tempestad, tómenme y láncenme por la borda de la barca. Y ellos dudando dijeron, Señor, pero tú no vas a cobrar la muerte de tu profeta. Mas ellos desconocían lo que Jehová les tenía preparado, que cuando lo lanzaron a él al mar, inmediatamente brincó el pez y un solo trago le dio y se lo comió. No se lo comió, sino que se lo tragó. Se lo tragó. Cuando despertó Jonás, despertó dentro del vientre del pez. Y él sentía esa agonía de que iba a morir en ese lugar. Y lo único que a él le quedó fue orarle al Padre. Orarle a él y decirle, Señor, perdóname porque he hecho lo que no debía hacer. Debía haberte obedecido. Y Dios, grande en su misericordia, no permite que él muera. Pero estudiando esta palabra encontraba de que en parte quizás Jonás, algún motivo tiene que haber tenido él. Algún motivo para no haber querido ir a Nínive. Los asirios eran personas malas. Eran enemigos de los hebreos. Eran personas malas que dicen que cuando encontraban un forastero, le robaban, lo mataban y con la sangre pintaban las paredes. Con la sangre de los forasteros. En mi pensar, posiblemente por eso quizás Jonás no quiso ir, porque él quería de que Jehová destruyera a Nínive. Sí, amén. Pero como hablábamos y decimos que tenemos un Dios misericordioso y compasivo, él no quería destruir esa ciudad. Y mandó a su profeta a proclamar. Llega a Nínive con un poco de temor, como muchas veces lo hacemos nosotros cuando nos decimos, lea palabra, o cántale una alabanza al Señor, o dé una palabra a un hermano. Sentimos ese temor y muchas veces nos quedamos callados. Cuando Jonás llegó a Nínive, así entre susurraba, dice que intentando, así tartamudeando, le decía, arrepiéntanse, arrepiéntanse, porque dentro de 40 días Nínive va a ser destruido. Pero el Espíritu Santo del Señor lo fue llenando y lo fue avivando. Llegó un momento que él empezó a gritar, arrepiéntanse, que Jehová dentro de 40 días va a destruir Nínive si ustedes no enderezan sus caminos, si no cambian de todo el mal que ustedes tienen. Y empezó a proclamarle, dentro de 20 días Nínive será destruido si no enderezan su camino. Llegó a 10, llegó a 15. Los ninivitas preocupados empezaron a llorar, se desesperaron y dicen de que ellos optaron porque sabían que el Dios de Jonás era el Dios viviente. Y de ellos optaron en empezar a vestirse de cilicio. Dicen que ayunaban, que se sentaban en ceniza. ¿Alguna vez alguno de nosotros nos hemos sentado en ceniza?
No, ¿verdad? Imagínense qué tremendo sería que el Señor nos dijera: en esta noche les voy a hacer caer ceniza, y se tienen que sentar todos en esa ceniza y sin ropa. Santo. Así que hasta el rey de los ninivitas dice que optó por hacer eso, vestirse de cilicio. Hizo de que ningún animal, ningún ser viviente de ahí de los ninivitas comiera absolutamente nada por cierto tiempo. Lo vistió de cilicio y se sentaron todos en ceniza caliente, no más que helada. Acuérdense que la ceniza puede pasar hasta una semana y la ceniza siempre sigue caliente. En ningún momento se enfría. Siempre sigue caliente, porque como se está atizando el fuego, ahí permanece caliente. Y si el Señor viniera hoy y nos dice: vaya, por los pecados que ustedes tienen, porque no han venido al culto, los que han venido, les voy a hacer caer ceniza y que se sienten en ceniza, ¿qué creen que harían? ¿Lo harían? ¿Verdad que no? Saldrían corriendo, porque la verdad que el Señor es grande, misericordioso y compasivo, pero también Él espera que nosotros pongamos algo de nuestra parte. Que nosotros le digamos: Señor, yo te doy, tú me das, yo te pido. Señor, yo te pido, yo te clamo. Hay muchos pastores que dicen que nosotros somos como las ovejas, que solo decimos: dame, dame. Pero ¿qué le damos nosotros al Señor? ¿Qué le entregamos a Él? Le entregamos nuestra vida al Señor. Le entregamos nuestra vida al servicio de Él. Yo le pregunto muchas veces al Señor: Señor, ¿será que yo ya no tengo que trabajar y servirte nada más a ti? Pero como es Él el que me está dando la dirección, Él va a decir el momento justo en el cual Él va a querer que yo le sirva al 100% a Él. Porque para Él es todo y de Él es todo. Dice: Dios siempre nos habla de cualquier manera a cada uno de nosotros para que enderecemos nuestro camino, para que cambiemos, y para que aquel hermano que no ha venido hoy, nosotros vayamos y le digamos: hermano, ¿qué le pasó? ¿Por qué no fue al culto? Él le va a decir: es que tuve este problema, tuve esto otro. Pero hay que hacerles entender que Dios es primero. Si a Él se le place, nuestro pastor general donde nos congregamos, él dice de que si a Dios se le placiera en este momento, Él corte el oxígeno al planeta. Hasta ahí llegamos. Hasta ahí llegamos. Ya no volveríamos ni por una pedrada que nos quieran tirar. Dios siempre nos habla de cualquier manera para que nosotros cambiemos. ¿Por medio de quién nos habla Dios? Por medio de los profetas. ¿Y a los hijos por medio de quién les habla? A los hijos de nosotros, ¿por medio de quién les hablamos de Dios? Por medio de nosotros como padres, que estamos obligados a inculcarles y hacerles ver de que buscar de la presencia de Dios no es malo. Porque ahorita estamos, pero mañana no sabemos lo que Dios nos pueda preparar. Así como le sucedió a Jonás. Jonás bien pudo haber muerto en ese pez, pero Dios, grande su compasión, fue de que hizo que lo fuera a vomitar al lugar de donde él había partido. El lugar donde aquel tomó aquel barco, allí mismo lo fue a escupir el pez, para que él hiciera lo que Dios le había ordenado, porque no le pidió de favor. O en la Biblia dice que le pidió de favor. Jonás le pidió de favor que vayan a Nínive. Le dijo: ve a Nínive y proclama que dentro de 40 días voy a destruir Nínive si no cambian de parecer, si no cambian su forma de ser. Dios le habló directamente a Jonás. Así Dios nos habla a nosotros directamente, y nos habla con su palabra. Porque aquí está lo que Dios dejó plasmado para que nosotros entendamos de qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? ¿Qué es lo que estamos haciendo bien? ¿Y de qué forma nosotros vamos a poder llegar a tener esa salvación? Dice: ¿qué es lo que Jonás debió hacer? Obedecer, ir y poner atención. ¿Qué es lo que nosotros deberíamos de hacer al oír la voz de Dios? Obedecer todo lo que nos está diciendo. Si me puso esta palabra es porque dice: ve y pregona. Ve y pregona a los ninivitas, que nosotros fuéramos los ninivitas y viniera Jonás y nos dijera: vengo a proclamarles
De 40 días. En el nombre de Jehová, que dentro de 40 días, si este lugar no está lleno, los que no vinieron yo me los voy a llevar. Tanto los que no vinieron. ¿Qué haríamos? ¿Los iríamos a traer o los dejaríamos que se perdieran? Iríamos a buscarlos a traer. Tendríamos que irlos a traer. Al principio en la oración el Señor me ponía que aunque sea del pelo nos va a traer, ¿verdad, Pastor Fernando? Sí, amén. A guiñones de pelo nos va a traer el Señor porque no quiere que ninguna alma se pierda. Sí, amén. Así que si no vino mi hija Maritza, si no vino mi nieta Rosemary, si no vino mi nieta Stephanie, si no vinieron los esposos de ella, los que no vinieron y que sabemos que tienen que estar aquí, tenemos que ir a motivarlos. Porque por A o B motivo el enemigo les ha puesto ese legado, les ha puesto en su mente y en su corazón la pereza para no venir a la presencia del Señor. Sí, amén. Y si decimos que somos hermanos, como decía la alabanza, dame la mano y mi hermano serás. Tenemos que irlos a buscar. Sí, amén. Si Jonás fue hasta ese lugar que dice que se llevó 40 días, después cuando Jehová le habló por segunda vez y le dijo que fuera donde los ninivitas, 40 días caminó Jonás para llegar hasta esa ciudad para proclamarles que se arrepintieran, que se acercaran a la presencia de Dios, que buscaran, que enderezaran sus caminos. Dios siempre nos va a indicar el camino por donde debemos ir. Busquemos en el Salmo 119, capítulo 119, versículo 105. Salmo 119, versículo 105. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Sí, amén. ¿Qué dice Pastor Fernando? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Significa de que la palabra es la lámpara que nosotros tenemos y es la luz que nos va a guiar para poder llevar su palabra a aquellos que la necesitan, para llevar su palabra, para llevarles una palabra de aliciento, para llevarles una palabra de confortación, porque en realidad no sabemos por qué motivo los hermanos no han venido. Sí, Muchas veces no nos tomamos la molestia ni siquiera de mandarles un mensaje, de pegarles una llamadita y preguntarles, hermano, ¿qué le pasó? Hoy martes teníamos culto, no lo vimos. La presencia suya es muy importante en nuestra iglesia, pues porque el Señor nos va a demandar que no lo estamos llevando a buscar y enderezar su camino. Cuando tenemos dudas o no dudas, sabemos qué hacer o a dónde ir. Cuando nosotros tenemos alguna duda, ¿sabemos dónde ir o sabemos qué hacer? No. ¿Qué hacemos? Cuando tenemos alguna duda que nos encierre, que decimos, Señor, pero yo te estoy sirviendo, pero yo no estoy recibiendo las bendiciones que yo quisiera, Señor, yo te clamo, yo te pido y no me das lo que yo necesito. ¿A dónde tenemos que ir? Tenemos que pedirle al hombre. No al Padre. ¿Y en dónde tenemos que buscar? En la oración postrada. ¿Y en qué más? En la palabra. En la palabra. ¿Y dónde está la palabra? En la Biblia. En la Biblia. Y es donde nosotros tenemos que buscar, porque ahí es donde Dios nos va a dar una respuesta. sí, Nos va a dar esa respuesta de lo que nosotros queremos y lo que estamos pidiendo. Pero muchas veces nosotros nos equivocamos y decimos, no, yo voy a buscar a fulano de tal para que él me resuelva mis problemas. Pero es Dios el que va a tocar la mente y los corazones de las personas para que puedan obrar. amén. Porque no hay necesidad de que alguien venga y le ponga un cuchillo y le diga, mire hermano, fíjese que si no me da esto, yo no sé cómo hacerlo. Pidámosle a Dios, clamémosle a Dios, pidámosle a Él, que es Él el que se va a encargar de resolver la situación. Hoy que veníamos, mi sobrino Juan Antonio venía con nosotros para el culto. Pero por eso les digo, el enemigo es astuto. Es astuto porque él no quiere que nosotros estemos en la presencia del Señor. Porque sabe que no estando en la presencia y no teniendo la cobertura de Él, el diablo nos va a querer zarandear para todos lados. Sí, Ya veníamos de camino y de repente sale mi esposa y un camión le había pasado arrancando toda la acera de ahí de su casita. Y por ir a pelear él allá el problema con el que le había causado el daño ahí en la acera de su casa, ya no vino
a la presencia del Señor. Y me dice mi esposa, ayudémonos. Y muchas veces uno quizás dice cosas o son locuras que Dios le pone a uno, y le digo, Dios es el que va a resolverle su problema. Porque si nosotros nos quedamos y vamos a perdernos de venir aquí a la presencia del Señor por querer resolver algo en nuestras propias fuerzas. Y nosotros tenemos que aprender que tenemos a un Señor de señores, Rey de reyes, que es Él el que va a pelear por nosotros nuestra batalla. Y es Él el que nos va a resolver. Y no nosotros en nuestra fuerza. En nuestra fuerza nosotros difícilmente vamos a poder botar esa pared. Pero ¿qué le dijo Jehová a aquellos que querían derribar el muro de Jericó? Que tenía que ser, pero tenía que ser con el poder de Él, no con la fuerza, porque ellos hubieran llegado con almáganas, con todo, y no lo hubieran podido botar. Pero sí lo hicieron como Dios se lo dijo. Y empezaron a dar vueltas, dieron la primera vuelta, dieron la segunda vuelta. Y a la séptima vuelta, dice que todos empezaron a sonar las trompetas y todos gritaron. Con el grito que ellos dieron, Jehová hizo pedazos completamente los muros de Jericó. Y así nosotros tenemos que aprender de que las fuerzas con las que nosotros vamos a pelear son con las de Dios, no con las de nosotros. Tenemos el Espíritu Santo para guiarnos. En el tiempo de los profetas y de los reyes, el Espíritu Santo solo llegaba en el momento que ellos lo necesitaban. Pero nosotros tenemos al Espíritu Santo todo el tiempo. Lo tenemos de lunes a domingo, 24/7, dice el pastor. Así que solo basta que nosotros le pidamos a Él y Él va a obrar. Él va a hacer las cosas. Él tiene que hacer lo que nosotros necesitemos, porque muchas veces no va a haber necesidad de que le pidamos, ni que le digamos, Señor, yo quiero esto. Él ya sabe y Él sabe cómo nos lo consiente en todo momento. La desobediencia del hombre siempre ha estado en el corazón. Vámonos al libro de Génesis, cuando Dios le dijo a Adán en el principio, y fue bien claro, y le dijo, Génesis 3, ya le digo, corazón precioso. Vamos a ver. Génesis 3, 1. Amén. Dice así: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, el cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. ¿Qué hizo ahí la serpiente? Hacer que Eva entrara en desobediencia. Desde el principio, la desobediencia del hombre siempre ha estado en el corazón. Sí, amén. ¿Por qué? Porque Eva convenció a Adán de que comieran de ese fruto. Pero no es tanto el hecho de comer del fruto, sino que la desobediencia a lo que Dios les había dicho que no hicieran. Que no comieran de ese fruto porque iban a morir. Muchos decimos, pero es que es una manzana la que se comió. No, no es eso. Es el hecho de la desobediencia cuando Dios ya les había dicho, no comeréis de eso. Y nosotros somos necios. Nosotros queremos seguir en el mundo, queremos seguir como el diablo nos quiere tener y no buscar de la presencia de Dios. Sí, amén. Dice, Jonás claramente decidió ir en contra de Dios para irse para Tarsis. ¿Cómo cree usted que le habrá ido a Jonás? ¿Cómo nos iría nosotros si Dios nos dijera que fuéramos a Nínive a proclamar 40 días para que esas personas no fueran destruidas? Pero sin ser así, a pesar de que Jonás no estaba muy
convencido de ir a ese lugar. Él no quería que los ninivitas se salvaran, él quería que Dios los destruyera. En la misma Biblia nos habla en el pasaje cuando llegó el último día y dijo: Señor, pero no ha pasado nada. Y él se enojó con Dios porque le dijo: yo sabía que era grande y misericordioso y que no ibas a destruir a los ninivitas. Y sale él de esa ciudad y se va a acampar al desierto, hace como una especie de tienda, y agobiado por el calor y todo eso, él reniega y le pide a Dios que mejor le quite la vida, mejor mátame. Descansando estaba él y Dios hace crecer una calabacetera, es como una planta de ayote, la cual lo cubre a él completamente y lo tapa del sol. Él se duerme, pero al amanecer la planta ya está seca y reniega contra Dios y le dice: ¿por qué estás enojado? Dice, si la planta, dice, en una noche nació y en una noche murió. ¿No acaso, le dice, es grande la misericordia que yo tengo? ¿O qué querías? Que destruyera a Nínive, en el cual dice que habían 120,000 hombres entre animales, niños y mujeres. Y le dice: Señor, pero de haber sabido que tú no ibas a destruir a Nínive, ¿para qué me enviaste? Pero como Jehová se placía en mandarlo a él a cumplir una misión que él tenía que hacer para que esas almas se convirtieran, así nos llama a nosotros el Señor también. Nos llama para que nosotros cumplamos esa misión. No es para que nosotros vengamos solo a estar sentados y decir: Señor, pero yo escucho tu palabra. Por lo menos lo que Dios nos pone de su palabra, tenemos que acostumbrarnos a proclamarlo con aquellos hermanos que tenemos en nuestros trabajos, en nuestras casas, en los buses, en la calle. Darle una palabra a esa persona, porque si dice que tenemos al Espíritu Santo todo el tiempo con nosotros, Él nos va a dar discernimiento y nos va a dar a entender y nos va a decir el momento preciso en el que nosotros tenemos que dar una palabra. Sí, amén. Y muchas veces vamos a exhortar, porque muchas veces a las personas quizás le vamos a caer mal, pero ahí es donde tenemos que estar unidos con la presencia de Cristo y del Espíritu Santo para que sea Él guiándonos. Amén. Vámonos siempre al libro de Jonás, capítulo 1, vámonos al versículo 4. Y dice así: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, porque Él se los había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre nosotros. Y aquellos hombres trabajaron para volver la nave a la tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente. Porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor.
Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová y hicieron voto. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Qué nos dice aquí en el versículo 16, que lo acabamos de leer? Dice que temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová. Ellos tenían dioses paganos. Dicen, cada quien, cuando la barca se estaba hundiendo, cada uno empezó a clamar a sus dioses. Pero ellos vieron que el Dios de Jonás era el Dios viviente. Y se convirtieron a Jehová, porque vieron de que sí era cierto lo que Jonás les estaba diciendo. Así que si Jonás nos está hablando en esta noche, yo le digo, tenemos que entender de que todo es para la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Si dice que Jonás fue 40 días, Jesús estuvo 40 días y 40 noches en el desierto. Fue probado, fue tentado. 40 días que estuvo él padeciendo para poder ser purificado. No era necesario, pero él obedeció al Padre lo que él le había mandado. Porque imagínense que si siendo Jesús el Hijo de Dios le hubiera dicho, mira hijo, vas a ir a la tierra, pero vas a disfrutar de toda la riqueza, vas a ser feliz, no te va a pasar nada. Pero ¿a qué vino él? A sufrir. Fue latigado, fue crucificado, murió, padeció en esa cruz, venció a la muerte, venció al pecado, venció a Satanás. ¿Para qué? Para darnos vida eterna. Así que si Jonás nos ha venido a hablar en esta noche de que nosotros tenemos que enderezar nuestro camino, tenemos que ser obedientes. Y aquellos hermanos que no han venido, démosles una llamadita. Digamos, hermano, no se quede de la presencia de Dios. No se olvide que es el único al que nosotros le vamos a pedir cuando tengamos una situación bien difícil. Otro humano como nosotros no nos va a poder ayudar. Nos puede solventar una situación, pero Dios es el único que nos va a salvar de todo. Si su Hijo vino a morir en la cruz por nosotros para darnos vida eterna, así Dios también nos va a sacar adelante para que nosotros podamos caminar y podamos seguir adelante. Yo no sé si vamos a alcanzar a ver en la computadora. Déjenme decirles que estoy clamando para que Dios nos provea una pantalla de unos 80 pulgadas para ponerla aquí, para que podamos ver los videos. Quise traer un proyector, pero no me funcionó. Van a alcanzar a ver aquí poco, pero van a oír el relato de la palabra de Jonás, todo lo que a él le sucede